Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, lo cierto es que a partir de este vídeo, pues vamos a empezar a tratar en varias partes todo lo sucedido en el siglo IV, sobre todo a partir del Concilio de Nicea, para mostrar realmente con fuentes primarias, no con lo que han ido contando y las historias como la han contado a partir de lo que cuentan, pues en este caso, algunos eruditos, sobre todo, que quieren esconder realmente lo que pasó en Nicea y luego después de Nicea, ¿no? Vamos a ir analizándolo poco a poco y pues os iré contando un poquito las pruebas que iremos sacando. Bueno, lo cierto es que este año se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, que empezaría más o menos entre mayo y acabaría pues en lo que vendría siendo julio, ¿no? Y bueno, pues vamos a tocar simplemente desde el punto de vista de lo que cuenta Eusebio de Cesarea, realmente lo que pasa y lo que se dijo en ese concilio. Realmente el concilio de Nicea no fue, como nos quieren intentar mostrar, que existía el trinitarismo. Entonces llega Arrio, que por cierto es difícil de creer que estuviera incluso en ese concilio. Eso te enteras cuando empiezas a estudiar la historia eclesiástica de los mismos personajes en el siglo IV, al igual que Atanasio, que era un diácono, que evidentemente si estuvo no pudo tener ningún tipo de participación en lo que venía siendo el concilio, ¿no? Bueno, entonces la cuestión está que ahora vamos a ver un enfrentamiento, porque no existía como tal ese trinitarismo, empieza a surgir un enfrentamiento entre dos opiniones que realmente son subordinacionistas. Vamos a ver cómo se enfrentan, por decirlo de alguna manera, Orígenes de Alejandría contra Novaciano. El que quiera entender un poco realmente la parte semitrinitaria de lo que eran realmente esas personas que lucharon contra el subordinacionismo que llaman arrianismo, que vea el vídeo que hice sobre Novaciano, porque ese es el punto de vista que terminaría siendo el que se impone en ese momento, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que dice Eusebio con relación a lo que realmente pasó, ¿no? Pero realmente ese concilio no fue para imponer o condenar el arrianismo y porque existía el trinitarismo, eso simplemente es falso. Lo vamos a ver con las pruebas que tenemos primarias en este caso, a partir de Eusebio de Cesarea. Luego iremos viendo como otros escritores como Hilario de Poitiers también nos muestran lo que realmente pasó en el concilio de Nicea, ¿no? El concilio de Nicea simplemente fue para determinar el origen del propio Señor Jesucristo. Bueno, aquí podéis ver en la fotografía, en ese momento, en lo que venía siendo el Imperio Romano, pues gobernaban sobre todo en la parte oriental Licinio y en la parte occidental Constantino el Grande, ¿no? Licinio termina muriendo en el 324, 325, es muy importante porque luego, justo en el año siguiente, terminará siendo el concilio de Nicea. Bueno, lo cierto es que cuando vamos a las fuentes secundarias nos cuentan que, bueno, como es cierto que en el Edicto de Milán, en el 313, se firma un acuerdo para que el cristianismo, por decirlo así, tuviera cierto tipo de privilegios en el Imperio Romano, se les da libertad de culto, que hasta cierto punto realmente lo tenían. O sea, el Imperio Romano prácticamente ya era prácticamente cristiano, aunque es verdad que había bastantes personas paganas. Bueno, es cierto que Licinio lo firma, sin embargo, como vamos a ver en próximos vídeos, lo cuentan los historiadores eclesiásticos semitrinitarios, el trinitarismo como tal no existe en el siglo IV, cuentan incluso pues cómo la parte oriental realmente siguió en persecución por Licinio, es lo que cuentan, ¿no? Por lo tanto, vemos un occidente con un poco más de margen de maniobra con relación a ir involucrándose en la sociedad porque se les permite el acceso a muchos sitios e incluso pues esa libertad de culto. Pero la parte oriental, por lo que nos cuentan, Licinio no era de los que estuviera dándole esa libertad, o por lo menos no cumplió como si lo termina haciendo Constantino, aunque es cierto que algunos grupos Constantino los persigue, como los donatistas, ¿no?
Entonces es importante porque luego iremos viendo cómo incluso nos cuentan ciertos personajes que estarían de parte de lo que es el subordinacionismo, que ellos llaman arrianismo, incluso como dicen que fueron condenados los obispos del Oriente. ¿Por qué los obispos del Oriente? Evidentemente porque los obispos del Oriente todos eran subordinacionistas, al igual que prácticamente también los obispos, en este caso, del Occidente, aunque empezaban a tener un pensamiento semiarriano. Bueno, hay que entender que realmente cuando empiezas a estudiar y a ver la historia, es importante conocer las dos corrientes que van a terminar enfrentándose. Lo podéis ver en varios vídeos que yo he estado haciendo y he mostrado ahí las pruebas de las fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, a partir de Tertuliano se empieza a crear un subordinacionismo donde intentan igualar cada vez más al hijo con el padre, aunque Tertuliano reconoce que Jesucristo es un ser creado, ¿vale? Esa misma escuela, por decirlo de alguna manera, la sigue Hipólito de Roma, que hace lo mismo y la termina, en este caso, Novaciano, ¿vale? Que tenía un punto de vista donde hablaba de un origen, pero eso sí, el origen estaba en la eternidad, por lo tanto, un origen eterno, ¿no? Algo que desde luego no tenía lógica y animo a todos a que podáis verlo. Esa es una rama del subordinacionismo que se va a enfrentar en el concilio de Nicea. Los novacianos no van, no se presentan, iremos viendo, ¿no? Todas las pruebas, porque estaban en este caso, pues se habían separado de otras iglesias con relación al perdón de los pecados. Entonces se habían separado. Luego Constantino escribe al obispo de los novacianos para decirle que por qué no se presenta y le cuenta eso, ¿no? Sin embargo, Rufino y otros cuentan que los novacianos tenían la fe ortodoxa, según los semitrinitarios. O sea, los novacianos son los que tenían la fe de Nicea. Simplemente con que veáis lo que saqué desde el propio latín de Novaciano, os vais a dar cuenta que Novaciano creía en el origen de Cristo y os voy a demostrar que esto está bien. Entonces, ¿cuál es el otro grupo que se enfrenta, en este caso, a los, por decirlo así, a Novaciano, ¿no? A esa escuela a partir de Tertuliano. Bueno, en este caso serían los que terminan llamando arrianos, que, por decirlo así, es la escuela alejandrina, ¿vale? A partir de Clemente de Alejandría, Orígenes y luego otros que empiezan a desarrollar su teología. Bueno, como habéis podido estar viendo en muchos vídeos, han mostrado las pruebas, Orígenes creía que Jesucristo era un ser creado, ¿vale? Entonces se enfrentan dos movimientos, unos que entienden que Jesucristo es creado a partir de la nada o, bueno, vamos a ir viendo cómo realmente los conceptos van cambiando, y otros que dicen que Jesucristo es creado a partir de la sustancia del Padre como un ser totalmente diferente, pero que podríamos decir que es eterno. Y eso termina evolucionando y a finales del siglo IV terminan convirtiendo a Jesucristo en otro ser diferente al Padre, pero que es tan Dios como Dios. Bueno, vamos a ir analizando un poquito todo para entrar en contexto para que podáis ir viendo las pruebas. Vamos a ver un poco cómo realmente cuenta Eusebio de Cesarea en la historia de Constantino, lo que va contando, ¿no? En el libro 3, capítulo 6, dice: entonces, como para desplegar una fuerza divina contra este enemigo, convocó un concilio general e invitó a los obispos de todas partes a asistir sin demora. ¿Qué estaba pasando? Bueno, lo que cuentan los historiadores eclesiásticos es que de repente en el 325 empieza a haber desacuerdos. Claro, ahora la libertad religiosa también está totalmente implantada en el Oriente y evidentemente lo que vendría siendo Alejandría, bueno, ya estaríamos en África, ¿no? El propio Eusebio de Cesarea cuenta que unos obispos, nada de Arrio ni demás, empiezan a tener opiniones diferentes y se empiezan a enfrentar entre ellos. Y ahora se entera Constantino y dice: no, vamos a hacer un concilio y vamos a tratar estos temas. Pero sobre todo dos temas. Los dos temas más importantes que se tratarán en el concilio de Nicea son, sobre todo, el día de la conmemoración de la muerte de Cristo, ¿vale? Que podemos tratarlo también otro día, y el caso del origen de Jesucristo. Y ahora dice, en cartas que expresaban la honorable estima que les tenía. No se trataba de una simple orden, que la que daría Constantino, sino que la buena voluntad del emperador contribuyó en gran medida a su cumplimiento. O sea, el emperador dijo: tenéis que presentaros y venís.
Permitió a algunos usar los medios de transporte públicos, mientras que a otros les proporcionó una amplia provisión de caballos para su transporte. El lugar elegido para el sínodo, la ciudad de Nicea de Bitinia. Esto fue cuando, en este caso, el emperador convoca el concilio. Antes nadie lo había hecho y ahora de repente el imperio romano, el que persigue a los cristianos, el que los mata en los primeros siglos, el imperio que mata a Jesucristo, ahora decide que va a ser el árbitro, que va a ser el que sea la cabeza visible de este nuevo cristianismo, evidentemente un cristianismo apóstata, ¿no? Dice, cuando llegó el día señalado, que sería el 20 de mayo del 325, para la reunión del Consejo, para la solución final de las cuestiones en disputa, origen de Cristo, nada de trinitarismo, y lo que sería la celebración de la conmemoración de la muerte de Cristo, dice, para la solución final de las cuestiones en disputa, todos los miembros se encontraban presentes en el edicto central del palacio, que parecía sobrepasar en magnitud al resto. A ambos lados del interior había numerosos asientos dispuestos en orden, ocupados por los invitados según su rango. Tan pronto como toda la asamblea se sentó en el debido orden, reinó un silencio general a la espera de la llegada del emperador. Primero entraron 3 miembros de su familia inmediata y luego otros lo procedieron. No los soldados ni los guardias que solían acompañarlo, sino solo sus amigos en la fe. Y entonces todos poniéndose de pie a la señal que indicaba la entrada del emperador, él mismo avanzó por en medio de la asamblea como un mensajero celestial de Dios. Este mensajero celestial de Dios, al año siguiente, el concilio de Nicea, que este no fue cristiano en su vida, al año siguiente mata a su mujer, mata a su hijo, incluso mata a un niño de 10 años porque podía apelar para ser emperador de Roma, ¿no? Y este era el mensajero de Dios, ¿no? El que hace que el cristianismo llegue, en este caso, a una solución con relación a cómo se deberían de tratar ciertos asuntos. Curiosamente, va todo en contra de lo establecido, como el caso de la conmemoración de la muerte de Cristo, ¿no? Dice, vestido con ropajes que brillaban con rayos de luz, reflejando el resplendor de una túnica púrpura, solo le falta decir escarlata, y adornando con el brillante esplendor del oro y las piedras preciosas. Aquí viene una época donde el cristianismo se está prostituyendo con Roma y estos que se vestían así son los papas de Roma en la actualidad, ¿no? Bueno, siguiendo con el capítulo 13, dice, tan pronto como el emperador pronunció estas palabras en latín, que otro interpretó, autorizó a los presidentes del consejo a expresar sus opiniones. Todos eran obispos, no había ni diáconos hablando ni presbíteros. Dice, algunos comenzaron a acusar a sus vecinos, quienes se defendieron y recriminaron a su vez. De esta manera, cada partido presentó innumerables argumentos y desde el principio surgió una violenta controversia. A pesar de esto, el emperador escuchó pacientemente, porque sería el que terminaría tomando la decisión, a todos por igual y recibió cada proposición con atención constante. O sea, sería el emperador de Roma el que estaba escuchando para determinar lo que realmente se debería de creer, ¿no? Dice, el resultado fue que no solo estaban unidos en cuanto a la fe, sino que también se acordó la fecha para la celebración de la fiesta de la Pascua, o sea, la conmemoración, porque se había estado cambiando desde los inicios en Roma, ¿no? Bueno, ha habido otros vídeos que hemos estado hablando un poco de ello. Dice, los puntos aprobados por la resolución de todo el cuerpo también se pusieron por escrito y recibieron la firma de cada miembro, de todos los obispos. Entonces el emperador, creyendo haber obtenido así una segunda victoria sobre el adversario de la iglesia, procedió a solemnizar una fiesta triunfal en honor a Dios. Ahora se van todos de fiesta con el emperador, evidentemente, aunque fuera una fiesta, en este caso dedicada a los 20 años de que era emperador el propio Constantino, bueno, pues se fueron todos con él, pues evidentemente a celebrar algo que el cristianismo poco tenía que hacer, ¿no? Celebrar, por decirlo así, pues lo que venía siendo una fiesta a los emperadores de Roma, ¿no? Emperadores que eran paganos y desde luego eran los que estaban persiguiendo a los cristianos hasta ese momento, ¿no? Dice, y ahora viene, dice, por esa época cumplió 20 años de su reinado. En esta ocasión los pueblos de las provincias celebraban festividades públicas, pero el propio emperador invitó y festejó con los miembros de Dios a quienes habían reconciliado, ofreciendo así, por así decirlo, un sacrificio apropiado a Dios. Ningún obispo faltó al banquete imperial, porque es que
el concilio de Nicea solo fue de obispos. Lógicamente, en este banquete no estuvo ni Arrio, ni mucho menos Satanasio, ¿no? Cuyas circunstancias fueron indescriptiblemente espléndidas, ¿vale? Ahora empezamos a ver cómo poco a poco pues, se van mezclando con el Imperio Romano, se van de fiesta, les da regalos, les da sobornos. Y algo muy importante es que Eusebio no habla de ese ataque hacia lo que luego hablarán otros décadas y décadas después de que fue un ataque hacia el arrianismo porque acabaron con el arrianismo. Realmente dicen que llegan a un acuerdo y ahora Eusebio nos va a contar en su carta por qué llegan a ese acuerdo. Desde luego es imposible llegar a un acuerdo entre el subordinacionismo y el trinitarismo. Es imposible. Está muy lejos. Pero eso sí, en cuanto al origen de Jesús, sí era bastante más fácil llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente no hay tanta diferencia con relación a cómo tuvo Jesucristo origen. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito. Dice, tras la celebración de esta brillante fiesta, esta fiesta dedicada a los emperadores paganos, el emperador recibió cortésmente a todos sus invitados y generosamente aumentó los favores, sobornitos, que ya había concedido entregando personalmente regalos a cada uno de su rango, según su rango. También informó de los procedimientos del sínodo a quienes no habían estado presentes mediante una carta de su puño y letra. Había gente que no había ido, como por ejemplo la facción novaciana. Sigue diciendo, nuestro propio... bueno, este sería ya la carta de Eusebio, que luego manda tras el concilio, porque claro, una cosa es lo que dicen los semitrinitarios allí, y luego otra cosa es lo que empiezan a decir. No, nosotros realmente decíamos, no, vosotros no dijisteis esto. Este es el único que estuvo allí. O sea, el único que tenemos certeza de que estuvo, y además preside, aunque te quieran decir que fue Osio de Córdoba, que no hay constancia, eso luego se lo inventa un historiador, el que preside es este. O sea, este es la mano derecha, el que estaba allí sentado, evidentemente, con relación al emperador. Era el más importante en ese momento, ¿no? Este sería Eusebio, ¿vale? Sería la parte que luego hablan del arrianismo. Pasa que les cuesta mucho hablar de Eusebio, se meten a Arrio porque Arrio no es nadie. Pero Eusebio, evidentemente, es el historiador más importante de la historia eclesiástica del cristianismo. Y este sería lo que luego Jerónimo le llama que era un arriano, ¿vale? La parte subordinacionista. Y ahora van a decir, nosotros presentamos esto y ellos presentaron esto. Vamos a ver un poco lo que nos cuenta Eusebio. Dice, nuestro propio documento, el que presentan, es lo que viene siendo la escuela alejandrina, realmente Orígenes, Clemente, Eusebio de Cesarea, los subordinacionistas que van por ahí. Nada tiene que ver el subordinacionismo un poco más puro, el que se acerca más a la Biblia, era el de Justino Mártir y Ireneo de León. Y luego vamos al de la Biblia. Luego a partir de Tertuliano y a partir, en este caso, de Clemente de Alejandría, ese subordinacionismo empieza a perder su identidad. Incluso yo cuando estoy escuchando a Hilario, estoy escuchando a Eusebio, estoy escuchando a otros, o leyéndolos, mejor dicho, resulta que incluso entiendo que todos tienen un poco de razón. Todos tienen un poco de razón, porque realmente está relacionado al origen de Cristo. Eso del trinitarismo, eso todavía no entra en la mente de estos personajes ni del propio Satanasio de Alejandría. Dice, nuestro propio documento, y dice, nuestro propio documento, pues leído en presencia de nuestro el piadosísimo emperador y declarado bueno e irreprochable, decía así. O sea, dice que se declaró bueno este argumento, ¿no? Dice, como lo hemos recibido de los obispos que nos precedieron, o sea, su tradición es esta. Dice, como hemos aprendido de las divinas escrituras y como creímos y enseñamos, os informamos de nuestra fe, y es esta. Esto es lo que presentaron, lo que dirían que fue Arrio o los arrianos, ¿no? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, hijo unigénito, primogénito de toda criatura, antes de todos los siglos, engendrados del Padre, por quien también fueron creadas todas las cosas, quien para nuestra salvación vino en carne, vivió entre los hombres, padeció, resucitó al tercer día, ascendió al Padre y vendrá de nuevo en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos también en un solo Espíritu Santo. Creyendo que cada uno de estos es y existe, el Padre verdaderamente Padre y el Hijo verdaderamente Hijo y el Espíritu Santo verdaderamente Espíritu Santo, como también nuestro Señor enviado a sus discípulos a predicar, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con respecto a quien afirmamos
con confianza que así sostenemos y así pensamos y así hemos sostenido en el pasado y mantenemos esta fe hasta la muerte, anatomizando toda herejía impía, o sea, la falsedad semitrinitaria, que esto siempre hemos pensado con nuestro corazón y alma desde el momento en que nos acordamos de nosotros mismos y ahora pensamos y decimos con verdad ante Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, Eusebio separa al Padre del Hijo. Dios, el único Dios es el Padre. Dice, damos testimonio pudiendo con pruebas mostrarles y convencerlos de que incluso en tiempos pasados tal ha sido nuestra creencia y predicación. ¿Vale? O sea, no. Esa era lo que decía esta es la verdad. Siempre hemos creído en un solo Dios el Padre y evidentemente Jesucristo, sí, creado antes de todos los siglos, creados antes, evidentemente, del tiempo, porque por medio de él y para él todas las cosas fueron creadas. Fue, en este caso, la sabiduría de Proverbios 8:22 que se repetirá mucho en el concilio y en concilios posteriores durante todo el siglo IV, ¿no? Dice, al ser públicamente expuesta esta fe por nosotros, no hubo lugar a contradicción. O sea, lo hemos dicho bastante claro, pero claro, ahora van a venir los otros que se contradicen un poquito más. Pero nuestro piadosísimo emperador, antes que nadie, testificó que comprendía las afirmaciones más ortodoxas, o sea, las que dicen que son arrianas. Confesó además que tales eran sus propios sentimientos y aconsejó a todos los presentes que la aceptaran, suscribieran sus artículos y lo aprobaran, con la inserción de la palabra uno en esencia, que es lo que dice, que es lo que decían los otros, y ahora vamos a ver que llegan a un acuerdo de que no se usaran terminología no bíblica. Ya resulta que los semitrinitarios, resulta que traen terminología, en este caso, que no era bíblica. Y eso es un problema. Vamos a ver a Atanasio luego en próximos vídeos apelando a los padres de la iglesia y encima arrianos. Es que Atanasio, el pobrecito, no era muy listo. Sería hoy trinitario, lógicamente. Dice que además interpretó no en el sentido de las afecciones de los cuerpos, ni como si el Hijo subsistiera del Padre por vía de división o separación. Pues la naturaleza inmaterial, intelectual e incorpórea no podía ser objeto de ninguna afección corpórea, sino que nos correspondía concebir tales cosas de una manera divina e inefable. Y tales fueron las observaciones teológicas de nuestro sapientísimo y religioso emperador. Pero con vistas a la adición de uno en esencia, elaboraron la siguiente fórmula. Ahora, la única cosa que empiezan a meter es que ellos dicen lo mismo, pero que han metido unas palabras, esencia y luego sustancia, ¿no? Desde luego, cuando empieza a hablar así Eusebio del emperador, también nos damos cuenta de que en este caso este tipo de personas también se estaban alejando evidentemente de la verdad bíblica. Eusebio era subordinacionista, pero por ejemplo ya no era mileniarista y desde luego llegan a la conmemoración de la muerte de Cristo, la cambian a partir de aquí en todo el imperio, aunque el Oriente no lo quería, ¿no? Y ahora dice la fe dictada en el concilio en contraparte de los eusebianos, ¿no? Queremos en un solo Dios, esto dijeron los semitrinitarios, Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Si os dais cuenta, yo siempre, no, creemos en un solo Dios el Padre, no, vosotros creéis en un solo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la esencia del Padre. Ya meten una palabra que ahora van a ir explicando y luego la vamos a ver en Hilario de Poitiers. Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Uno en esencia con el Padre, por quienes fueron hechas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se hizo carne. Se hizo hombre, padeció y resucitó, al tercer día subió a los cielos y viene a juzgar a vivos y a muertos y en el Espíritu Santo. Ahora dice Eusebio, dice, al dictar esta fórmula, no la dejamos pasar sin indagar en qué sentido introducían la esencia del Padre y la unidad de esencia con el Padre. Querían saber, porque claro, llegaron a un acuerdo de no usar palabras antibíblicas y menos griegas, que luego, claro, han tenido un desarrollo hasta el día de hoy que nada tiene que ver con lo que en el concilio de Nicea. Oye, queremos saber a qué os referéis con la esencia del Padre, ¿no? Luego dice, en consecuencia, se hicieron preguntas y explicaciones y el significado de las palabras fue sometido al escrutinio de la razón y confesaron que la frase, la esencia, indicaba que el Hijo provenía del Padre, pero sin ser parte de él. Nada de un solo Dios, una sola esencia, un solo ser de tres personas. Eso no lo dijeron en Nicea, según eso de Cesarea. Es como si de mí, porque lo que luego van a estar explicando Hilario y demás,
es que esencia es la naturaleza. Es como si yo tengo un hijo que es de mi propia naturaleza, pero es un ser totalmente diferente. No es que esté dentro de mi ser, ¿no? Es lo que está diciendo. La esencia indicaba que el hijo provenía del padre, pero sin ser parte de él. Con esta comprensión consideramos oportuno asentir al sentido de dicha doctrina religiosa, que enseñaba que el hijo provenía del padre, pero no era parte de su esencia. O sea, no formaba parte de ese único ser, ¿no? Que luego es lo que empiezan a explicar tiempo después, ¿no? Por esta razón, nosotros mismos asentimos al sentido sin rechazar siquiera el término uno en esencia. O sea, uno con la misma naturaleza. O sea, que tienen la misma naturaleza, lo que estaban entendiendo. Siendo la paz el objetivo que nos propusimos y la firmeza en la visión ortodoxa. Subordinacionismo es lo ortodoxo. Lo trinitario vendrá después y desde luego es heterodoxo, no tiene que ver nada con la verdad ni y mucho menos con la historia, ¿no? De la misma manera también admitimos engendrado, no creado. No era sustancia, era engendrado, no creado. Y ahí dice, pues el concilio alegó que hecho era un apelativo común a las demás criaturas que surgieron por medio del Hijo. O sea, dijeron en el concilio, decían, no vamos a usar creado o hecho porque está más relacionado a otras criaturas que el propio Jesús hizo, sino engendrado, que es como que lo separa, pero sin negar evidentemente que Jesucristo fuera creado o que tuviera en este caso un origen. ¿Cómo les engañaron? No, mira, vamos a separar la palabra porque realmente hecho, creado, pues nos recuerda un poco a las criaturas. Jesús tiene origen, sí, lógicamente, pero de manera que fuera engendrado. Y ahora dice, con quien el Hijo no tenía semejanza, ¿no? O sea, que el Hijo no tiene semejanzas a las cosas creadas. ¿Por qué? Porque en este caso es lo primero engendrado o hecho directamente por el propio Dios y evidentemente Jesús está muy por encima de toda la creación, ¿no? Por lo tanto dicen, él no fue una obra semejante, pero evidentemente fue una obra, a las cosas que por medio de él surgieron, sino que fue de una esencia demasiado elevada para el nivel de cualquier obra. O sea, su origen, lo que está diciendo fue de una esencia demasiado elevada para el nivel de cualquier obra. Pero realmente están diciendo que sí tuvo origen. Es lo que entendió Eusebio. Y Eusebio estuvo en este concilio. Y Eusebio fue un obispo de los que firmó en este concilio. Satanasio no firmó. Y evidentemente, este es un personaje que estuvo allí en el concilio y además que fue de los que daba discursos. Y está diciendo lo que decían cuando les preguntamos. Y dicen, bueno, vamos a separar la palabra crear o hecho porque nos recuerda a las criaturas. Ya, pero si tú no tienes que decir eso. Tú tienes que decir que no fue creado porque forma parte del mismo ser de Dios. Un ser en tres personas. Que eso no lo dijeron jamás. Y bueno, para encontrarlo en el siglo IV es difícil, ¿eh? Es difícil. Dice, y que los oráculos divinos enseñan que fue generado del Padre, siendo el modo de generación inescrutable e incalculable para toda naturaleza originada. O sea, para toda naturaleza originada. O sea, que es una obra tan sumamente que no se puede ni hablar ni entender, pero de una naturaleza que tiene origen. Eso es lo que dice Eusebio, que dijeron estos tramposillos y que luego Atanasio, décadas después, y otros empezaron a intentar falsificar. Por esto dicen, oye, que nosotros esto no es lo que entendimos en el concilio. Y ellos poco a poco fueron cambiando un poquito su forma de pensar, ¿no? Bueno, con relación a la palabra engendrar, y algo de lo que sí tiene razón, en este caso Eusebio de Cesarea, es que la palabra engendrar sí se usaba para algo creado. Eso es algo histórico. De hecho, a partir del siglo II vemos cuando se usa la palabra geneton y agéneton para hablar del Dios con origen y el Dios sin origen, el Dios engendrado y el Dios no engendrado, ¿no? Y eso lo dicen todos. Y bueno, ya habéis visto los vídeos de Justino Mártir en griego y demás, como lo hemos estado viendo últimamente. Bueno, por ejemplo, Taciano lo usa, esa palabra engendrar, incluso para la creación, cuando dice, y a la manera que el verbo engendrado en el principio, después de fabricar la materia, engendró a su vez el mismo para sí mismo nuestra creación. O sea, Jesús fue engendrado, la creación fue engendrada. O sea, era un término que se usaba para la creación. Pero ahora llegan estos sinvergüenzas, estos semitrinitarios, y ahora te dicen, no, pero vamos a meter la palabra engendrar, ¿vale? Vamos a meter esa palabra para separar de las demás criaturas.
pero entendemos que evidentemente tuvo un origen, pero evidentemente lo separamos. ¿Cuál es el problema? Que con el tiempo que dirían engendrado, no criado. Eso es lo que dirían estos personajes, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poco lo que dice Eusebio. Dice, y así también, tras un examen, hay fundamento para decir que el Hijo es uno en esencia con el Padre, no en la forma de los cuerpos ni como los seres mortales, pues no lo es por división de esencia, ni por separación, ni por afecto, alteración o cambio alguno de la esencia y el poder del Padre, ya que todo esto, la naturaleza no originada del Padre, es ajena. O sea, el Padre, su naturaleza es no originada. La naturaleza del Hijo, aunque sea de la misma esencia, que es la misma naturaleza del Padre, es originada. Por eso ellos van a empezar a usar a partir de aquí, que luego Satanasio con el tiempo ataca el sin origen y el con origen. Es que es alucinante, ¿no? Dice, sino porque ser uno en esencia con el Padre sugiere que el Hijo de Dios no guarda semejanza con las criaturas originadas. Es lo que está diciendo, sino que solo a su Padre, quien lo engendró, se le asimila en todos los sentidos. Y que no proviene de ninguna otra subsistencia y esencia, sino del Padre. O sea, la naturaleza del Padre, es lo que está diciendo. A este término así interpretado, nos pareció bien asentir, pues sabíamos que incluso entre los antiguos, algunos obispos y escritores eruditos e ilustres han usado el término uno en esencia en su enseñanza, teología sobre el Padre y el Hijo. Sigue diciendo, esto pues se puede decir sobre la fe publicada, a la cual todos asentimos no sin consultarlo, sino conforme a los principios específicos mencionados ante el mismo emperador y justificados por las consideraciones antes mencionadas. Y en cuanto al anatematismo publicado por ellos, al final de la fe, o sea, los anatemas, no nos dolió, pues prohibía usar palabras que no estaban en las escrituras, de las cuales proviene casi toda la confusión y el desorden de la iglesia, que se dijo, no uséis en este concilio palabras que no vienen en la Biblia, como con relación a la palabra homoousios, esencia, que no la uséis, pero estos tíos hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Homoousion, homoousios, esencia, sustancia y demás, ¿no? Y al final terminaron usando esas palabras. Y estas palabras, como dice Eusebio, son las que al final trajeron todos los problemas. ¿Por qué? Porque de ahí empiezan a desarrollar que, claro, Jesucristo es el único que tiene exactamente la naturaleza del Padre, porque, claro, es engendrado directamente del Padre. Ahora los ángeles, como son creados, ya no tienen la naturaleza del Padre, pero es que la naturaleza del Padre es divina porque es un espíritu, y los ángeles también. Indispensablemente que el Hijo esté por encima de los ángeles y de cualquier otra cosa. Y aquí es cuando empieza a haber estos problemas. Dice, desde entonces ninguna escritura divinamente inspirada ha usado la frase de la nada, una vez que él no existió. Esas frases no existen en la Biblia. Y está diciendo Eusebio, empezaron a usarlas en el concilio. El primogénito de toda la creación, el principio de la creación por Dios, la sabiduría de Proverbios 8:22, siempre se supo que Jesucristo tuvo un origen. Y durante los dos primeros siglos, siglo II, siglo III y ahora en el siglo IV, se sigue creyendo en el origen del Hijo, indispensablemente de cómo fuera ese origen. Sin embargo, ahora empiezan a meter frases no bíblicas. Incluso habrá un concilio en Alejandría donde Satanasio dice, bueno, como se dijo de no usar estas, venga, ya no los vamos a volver a usar. Pues sí, si las usáis. 1700 años después, incluso las han modificado. Si Satanasio levantara la cabeza, se quedaría tendría un horror bestial porque realmente esta gente no cree lo que se enseñó en el concilio de Nicea, ¿no? Aunque quisieran igualar a Jesucristo hasta el punto de decir que su origen era eterno. Un origen eterno, ¿no? Porque claro, como decía Novaciano, no, es que, claro, él realmente fue creado o tiene ese origen antes de la demás creación, que es cuando empezaría a contarse, ¿no? Ya, bueno, pero en el momento, sería parecido a Novaciano, en el momento, por ejemplo, al que no tiene origen, le podemos decir, ¿cuánto tiempo llevas solo? No tengo origen. Pero al que sí tiene origen, le podemos decir cuánto tiempo llevas con el Padre, indispensablemente de tu manera de medirlo. Y si tiene, evidentemente, se puede contar un tiempo. Por lo tanto, en este caso, empezaron a poner palabras para empezar a separar cada vez más a Jesucristo de lo creado e igualarlo cada vez más con el Padre hasta el punto de que hoy día el Padre ha pasado a segundo plano y solo tenemos, sobre todo en el trinitarismo y en el unicitarismo, solo tenemos en este caso a lo que viene siendo el Jesús solo realmente es, ¿no?
Dice, desde entonces ninguna escritura, y habla de estas palabras, y dice, las demás que le siguen no parecía haber fundamento para usarlas ni enseñarlas, a lo cual también asentimos con una buena decisión, ya que hasta entonces no había sido nuestra costumbre usar estos términos. Además, cuando habla de los anatemas, antes de su generación no existía, no parecía absurdo. ¿Por qué? Antes de su generación no existía, puesto que todos confiesan que el Hijo de Dios existía antes de la generación según la carne. Que claro, si luego vais cambiando un poquito, modificando, no, es que firmasteis. Claro, hombre, es que disteis explicaciones totalmente diferentes. De hecho, siempre se habla de dos, pero los historiadores eclesiásticos por lo menos usan seis. O sea, que es que han modificado mucho la historia. Es como, eran trinitarios, hubo dos que dijeron, no estamos de acuerdo por un talarrio. O sea, un presbítero movilizó todo el cristianismo, lo movilizó. Claro, como dice Hilario de Potier, son más. De hecho, hasta el 381, lo que viene siendo este subordinacionismo, termina pasando a estos. Termina pasando a estos. Sobre todo porque eran unos delincuentes, como Satanasio, ¿no? Que termina exiliado por violación, por asesinato, por atentar contra el Imperio Romano. Es que hizo de todo el pobre Satanasio, ¿no? Dice, más aún, nuestro muy religioso emperador demostró entonces, en un discurso, que él estaba en el ser según su divina generación, que es anterior a todos los siglos, pues incluso antes de ser generado en energía. Jesús. O sea, qué barbaridades. Jesús ya existía, por decirlo así, en el Padre, pero luego ya es generado en energía, sale como otro ser. Pero eso de dónde lo habéis sacado. Eso de dónde lo habéis sacado, ¿no? Con tal de igualarlo. Sin embargo, al final lo que estaban demostrando es que si tú generas algo a energía, ya tiene un origen. Pero evidentemente existía. Por eso incluso los subordinacionistas primeros del siglo II y siglo III decían que era un pensamiento del padre y que ese pensamiento, como un pintor que pinta un cuadro, ahora lo da, lo crea, pero que era un pensamiento que ya existía en la mente del padre, ¿no? Ya empezaban a tener, a usar terminología no bíblica, aunque fuera verdad, para intentar decir, bueno, Jesús casi que existía, ¿no? De siempre, ¿no? Él estaba en virtud con el Padre ingeneradamente, o sea, el Padre que no tiene origen, siendo el Padre siempre Padre, como Rey siempre y Salvador, siempre siendo todas las cosas en virtud y estando siempre en los mismos aspectos y de la misma manera. Bueno, esto al final es lo que terminaron enseñando en el concilio de Nicea. A partir de aquí, desde luego, vamos a empezar a ver que quieren darle explicaciones. Incluso vamos a ver como Hilario de Potier, que sería el siguiente, que empieza a explicar todo lo que pasó, que tendría unos 15 años aproximadamente, o entre 10 y 15 años para este concilio, va a ser el que lo explique y vamos a ver cómo usa terminología realmente que demostraba que tenían un pensamiento semitrinitario, pero que veía a Jesucristo como un ser totalmente diferente al Padre, que llega a ser tan Dios como el Padre. Incluso, pues vamos a ir viendo cómo no pudieron dar explicaciones a textos como Deuteronomio 6.4 y otros textos que hoy día el trinitarismo usaría Hat, pero en ese momento no son capaces, ¿no? Incluso vamos a ver cómo este semitrinitario de Hilario, que decían que fue el martirio de los arrianos, resulta que dice que es el Padre, pero que eso no quita la divinidad del Hijo. Eso es lo que decían, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que sea de vuestro interés y pues nada, otro día seguimos con la historia de lo que realmente pasó en el siglo IV.